pequeña introducción del objetivo de la sesión. Es un tema general, no va a ser una charla técnica para abogados de propiedad intelectual, por supuesto, pero sí es algo interesante que todo empresario, todo gestor de empresa o emprendedor, o desde el lado de los inversores, pues manager de fondos que puedan echar una mano a las compañías, tengan en cuenta a la hora del día a día, porque son activos de las compañías que pueden en un momento dado marcar una diferencia, y al final son activos, nos guste o no, que a veces son difícilmente valorables, pero están ahí, y si tenemos la suerte o la destreza de desarrollarlos, porque muchos requieren lógicamente de invención, innovación y esfuerzo, pues hay que protegerlos, y hay medidas, y la ley nos da herramientas y otro tipo de herramientas de corte privado, pero que es interesante sobre todo tenerlos en mente para cuando tengáis una necesidad, pues lógicamente acudir a un profesional de propiedad intelectual, un abogado, con otro tipo de profesionales que os puedan orientar. Pero si no somos conscientes de la importancia y la relevancia de este tipo de activos, pues al final pasan un poco sin pena ni gloria, ¿no? Y además en las compañías más jóvenes, pues es habitual que tengan una carga de trabajo a veces muy importante y el día a día les coma, ¿no? Y sí es interesante que tengan estos conceptos para que puedan, además, detectar las necesidades y las oportunidades de innovación en la compañía en este sentido. Así que, bueno, ya hemos esperado un par de minutos. Si os parece, vamos a empezar. Y como os decía, sí quería hacer una pequeña introducción. Bueno, antes que nada, perdonar, aunque Xavier ya se ha presentado, le voy a presentar con todo el detalle y rigor. Xavier Martí Castells es abogado que está con nosotros esta tarde, de especialista en propiedad intelectual del despacho Angular Group en Barcelona. Y yo, para los que no me conozcáis, soy Enrique O'Connor, responsable de Voltinum. Es una compañía especializada en tech due diligence y protección de activos digitales. Y ambos dos pues os manifestamos nuestro placer de estar con vosotros aquí, y al final, además de esta pequeña charla, podemos contestar alguna pregunta, que preguntéis casos concretos. Lógicamente el formato no podemos extendernos mucho, pero si tenéis alguna duda nos encantará comentarla, y además vemos así algún caso real que os pueda interesar. Y lo importante, y creo que es importante empezar por ello, es por qué hacemos esto, ¿no? Como os decía al principio, si no tomamos conciencia de lo importante que son estos activos, pues no le vamos a poder dedicar tiempo, no le vamos a poder dedicar esfuerzo, y vamos a pasar un poco por encima de ello. Os traigo aquí algunos elementos que se integran y componen la importancia de este tipo de estrategias, de proteger los activos desde el punto de vista de protección intelectual. El primero de ellos es porque al final suponen una ventaja competitiva. ¿Esto qué quiere decir? Pues que estamos por delante o por encima o en una posición mejor que nuestros competidores. Al final, este tipo de estrategias nos crean en determinadas áreas un escudo, una situación privilegiada, un poder actuar en determinadas áreas o en determinados mercados con una tecnología sin que nadie nos pueda decir nada, o tengamos una situación más tranquila en términos de uso de tecnología o de innovación, etcétera, ¿no? Al final es una ventaja competitiva que tenemos que hacer uso de ella. Por supuesto, incrementa el valor de la empresa, es que son activos, es un valor. Es cierto que es un valor, a veces no es tan palpable, ¿no? No es fácil a veces valorar este tipo de activos, pero sí que, lógicamente, si seguimos los procesos y los procedimientos adecuados, podemos ponerlo en valor, y ese valor se va reflejado, por supuesto, en el momento en el que ese valor sea importante para vosotros. Por ejemplo, una inversión, un nuevo socio, pues incrementa ese tipo de activos el valor de la compañía y ayuda en las negociaciones, y al final vais a sacar un mayor beneficio, un mayor valor, o incluso vais a perder un porcentaje menor de las acciones si, por ejemplo, entrara un nuevo socio, ¿no? Al fin y al cabo, el valor de la compañía, cuanto más alto, pues más os va a beneficiar como socios o como empresarios o como inversores de un fondo. Generación de ingresos.
No siempre, no es algo directo, pero en muchos casos puede generar ingresos directos o indirectos, por ejemplo, un software que puedas licenciar o una patente que puedas cobrar una cantidad por el uso. Bueno, hay distintas modalidades, o incluso no ganar dinero directamente, sino ahorrarte dinero al no tener que pagar por otra patente porque tengas tu otra similar. Bueno, eso es un caso ya más específico, pero sí es cierto que puede ser una fuente de ingresos interesante. Reducción de riesgos legales, por supuesto. Cuanta mejor y más fuerte sea la estructura y la defensa de tus actuaciones, de tu empresa, pues menos problemas legales vas a tener. Muchas veces con este tipo de tecnologías y este tipo de activos, vamos a poder evitar demandas, porque nuestra empresa pues, puede defender que esté utilizando una tecnología u otra, o incluso vais a poder intentar bloquear a otra empresa que esté utilizando vuestra tecnología o vuestra... Bueno, hay distintos supuestos, pero en todo caso mejora vuestra situación legal sí o sí. Y luego, por último, algo indirecto, pero también es interesante la construcción de la reputación de la compañía y la marca. Todo esto beneficia, aumenta el valor, mejora la imagen y construye esa reputación de marca que además se proyecta al exterior, tanto a inversores o al exterior como a clientes. Pues una empresa que tiene ese activo, pues en todo caso mejora siempre su posición. Y después de esta introducción, pues voy a dar paso a Xavier, que tiene... Bueno, la parte de Xavier es complicada porque va a hablar de muchas cosas que requerirían probablemente sesiones específicas o de días o semanas, ¿no? Pero bueno, como va a intentar dar esas pinceladas de lo que es la propiedad intelectual y que tenemos que estar como teóricos CEOs de una compañía de este tipo de tecnología, tenemos que estar atentos, pues vamos a dar paso a Xavier que nos cuente en unos minutos y luego ese plazo de ese término de preguntas por si se ha quedado algo en el tintero. Sí, Enrique, pues buenas tardes y gracias por la introducción. A ver si me dan un segundo que voy a compartir el documento objeto de la presentación. A ver. Que entiendo que debe estar ya en pantalla. Sí. Sí. Bien. Pues mi nombre es Xavier Martí o Javier Martí, lo mismo da que da lo mismo. Soy abogado de Angular Group. Y bueno, con motivo de la celebración del Día de Propiedad Intelectual Internacional, he preparado una pequeña presentación que tiene por objeto la protección, defensa y explotación de los activos intangibles, y en particular en su forma de derechos de propiedad intelectual industrial. Como bien decía Enrique, tengo ahora mismo un tiempo limitado, por lo que cualquier cuestión que quieran formular relacionada con activos concretos o su negocio en particular, o si quieren profundizar sobre algún extremo del que trataremos, estaré encantado de atenderles luego. Dicho esto, pues vamos al turrón. A ver, en esta primera diapositiva, la primera idea es entender cuál es la razón por la cual un CEO debe darle importancia a la elaboración de una estrategia de protección de propiedad intelectual industrial. Y la razón es muy simple. Y es precisamente que estos derechos de propiedad intelectual e industrial constituyen per se un monopolio, y ese monopolio es susceptible de aportar una ventaja competitiva a su titular. Y en este sentido, ¿qué hay que tener en cuenta? Pues que con carácter general aplica el derecho de la competencia. Y el derecho de la competencia vela para que las empresas compitan en el mercado en igualdad de condiciones. Por tanto, los monopolios están prohibidos siempre que no sean otorgados o previstos por ley. Y es en esta limitación al derecho de la competencia o en esta excepción que se encuentran los derechos de propiedad intelectual e industrial. Es decir, primera idea, los derechos de propiedad intelectual e industrial, ¿para qué sirven para las empresas? Pues para conseguir un monopolio legal que les pueda aportar una ventaja competitiva en el mercado y a nivel mundial, en muchos casos. Luego, teniendo esto claro,
antes de elaborar cualquier tipo de estrategia de protección de propiedad intelectual industrial, fundamental. Definir o identificar aquellos activos intangibles de la empresa que son susceptibles de aportar un valor económico o una ventaja competitiva en el mercado. Pues serán estos activos con valor intangible precisamente los que vamos a proteger o vamos a tratar de monopolizar. Bien, en pantalla tienen una figura o un gráfico relacionado con lo que hablamos del valor económico y ventaja competitiva. Básicamente lo que nos viene a decir esta figura es que un consumidor estará dispuesto a pagar un precio por un producto o servicio siempre que el valor que consiga en retorno sea superior al precio. ¿De acuerdo? Y este valor está relacionado de manera directa con las utilidades que va a percibir el consumidor. Y dentro de estas utilidades hay muchas, pero destacamos aquí la utilidad funcional, emocional y social que puede percibir el consumidor. Utilidad funcional es la que está relacionada de manera directa con las invenciones técnicas, que son objeto de protección a través de patentes y modelos de utilidad. Luego tenemos también utilidades emocionales, que están relacionadas con diseños, obras artísticas, literarias y son objeto de protección a través de derechos de propiedad intelectual y diseño industrial. Y luego la utilidad social, que está relacionada con los signos distintivos y fondo de comercio que se protegen a través del derecho de marcas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos está diciendo este gráfico es que a través de los derechos de propiedad intelectual e industrial podemos monopolizar legalmente unos activos intangibles que generan una utilidad para el consumidor, es decir, se le está generando un valor añadido al consumidor y, por tanto, susceptibles de crear un valor económico adicional en relación con un producto o servicio concreto. Así que esta es la primera idea clara que me gustaría que quedara sentada. Dicho esto, en esta diapositiva, que lo que implica es que ya tenemos definidos cuáles son aquellos activos intangibles de la empresa que son susceptibles de aportar el valor económico o la ventaja competitiva en el mercado. Lo que quiere decir es que ya estamos en un momento en el que podemos preparar esa estrategia o plan para proteger dichos activos. Existen tres instrumentos principales para proteger. En un primer lugar tenemos el tema de los contratos. Luego, medidas técnicas de seguridad y en un tercer puesto, que no es porque sea menos importante, pero suele ser posterior, es el tema de registros de propiedad intelectual industrial en concreto. Luego, el tema de los contratos y medidas técnicas de seguridad. Claro que es importante tenerlos en cuenta durante toda la vida de un proyecto, negocio, y no obstante, pues como muchos sabrán, cobran especial relevancia en los estadios más tempranos, pues por lo que hablábamos, ¿no? Porque precisamente en momentos de fase embrionaria de proyecto, normalmente las empresas todavía no han procedido con la formalización de los registros de propiedad intelectual industrial. Y dentro del tema de medidas legales o contractuales, tenemos el famoso y clásico contrato de confidencialidad. Elementos que es fundamental que estén contemplados en un contrato de este tipo. Primero, básico, identificar obviamente la información confidencial y no de manera abstracta. O sea, se tiene que concretar y determinar de manera muy concreta, pues eso será el objeto de divulgación al destinatario receptor de la información. Luego, lo que se tiene que regular es cómo va a poder usar y cuánto tiempo esa información confidencial. Es decir, se tiene que pactar exactamente cuáles son las modalidades de uso que el destinatario receptor va a poder hacer de esa información confidencial. Luego, es aconsejable también pactar cuáles son las medidas de seguridad que va a tener que implementar el destinatario para poder mantener secreta esa información confidencial. Y aquí es donde yo aconsejo o desde la firma aconsejamos apoyarnos en medidas técnicas de seguridad. ¿Por qué? Porque a día de hoy existen soluciones tecnológicas que lo que permiten es precisamente controlar el acceso, uso e integridad de esa información confidencial que será precisamente objeto del contrato.
Así que, teniendo en cuenta que todavía no hemos monopolizado ese activo intangible a través de registros, es más que adecuado y no es baladí usar ambos métodos en conjunto. Y luego una pincelada muy rápida sobre el tema de titularidades y cesiones de derechos, que en estas fases más embrionarias o tempranas de proyectos son fundamentales. Es decir, acostumbrarse o a incluir cláusulas de cesión de derechos en contratos o directamente formalizar un contrato de cesión de derechos puro. Sobre todo, cuando estamos hablando de relaciones entre la empresa y terceros ajenos a la misma. Por ejemplo, si una empresa decide encargar el desarrollo de un software a un tercero, será fundamental que ese contrato de encargo de obra contemple esas cláusulas de cesión de derechos en favor de la empresa, ya que al final será lo que le dará la legitimidad suficiente para en un futuro formalizar las solicitudes de registro de los derechos de propiedad intelectual e industrial. Y ahí es donde vamos ahora. Bien, y tenemos una tabla que contempla pues, información básica general sobre los principales derechos de propiedad industrial e intelectual. Primera cuestión a tener en cuenta. Existen diversos sistemas de registro de propiedad intelectual e industrial. Existe, por ejemplo, un sistema nacional, país por país, luego existen sistemas regionales, como puede ser el sistema europeo comunitario, y luego tenemos el sistema internacional. ¿De qué se trata? Pues de determinar cuál es el instrumento jurídico más adecuado para monopolizar ese activo y siempre teniendo en cuenta cuáles son los intereses de la empresa pues en atención al negocio concreto, ¿no? En el que está relacionado ese activo. En todo caso, tres ideas así más básicas o más importantes en relación con esta tabla. Lo primero, derechos de propiedad industrial. Serían las tres primeras filas, ¿de acuerdo? Es el tema de patente, modelo, utilidad, marca y diseño industrial. ¿Qué hay que saber? Que el registro, ¿de acuerdo? El registro de la patente, marca o diseño industrial es constitutivo de derecho. ¿Qué quiere decir? Que si no se formaliza el registro, no se va a adquirir el derecho y, por tanto, no se va a monopolizar ya sea la invención, el signo distintivo o el dibujo modelo industrial. Dibujos hace referencia a 2D, modelos de 3 dimensiones. Por contra, tenemos los derechos de propiedad intelectual que el registro es declarativo de derecho, es decir, que no es necesario registrar para adquirir el derecho, ya que éste se adquiere en el momento que se fija en un soporte físico o digital la obra intelectual. O sea, esa es una primera idea fundamental. Luego, otra idea relevante. Los derechos de propiedad industrial, volvemos al tema de las tres primeras filas. Tiene un alcance territorial limitado. ¿Qué quiere decir? Que si se quiere ostentar el derecho, habrá que registrar o extender ese primer registro a cualquier país o territorio que se considere relevante para la empresa. A diferencia de los derechos de propiedad intelectual, que tienen un alcance territorial mundial. Y esto es lógico si tenemos en cuenta lo que decíamos antes de que el registro es puramente a efectos declarativos. Y en tercer lugar, pues, ¿qué hay que tener en cuenta? Que bueno, pues los derechos de propiedad intelectual realmente son unos derechos más débiles que los de propiedad industrial. ¿Quiere decir que hay que obviarlos? Pues no. ¿Por qué? Pues porque precisamente nos están dando una protección mundial, aunque sea mínima, por lo que esto el día de mañana es como un primer anillo de seguridad o protección y luego estos derechos de propiedad intelectual los podemos reforzar con los registros de propiedad industrial. ¿Dónde? Pues en aquellos países en los que efectivamente vamos a comercializar o en aquellos países o territorios en los que quizá no tenemos una perspectiva de venta o facturación elevada, pero sí que existen muchos competidores que nos puedan violar o copiar activos. Así que esas son un poco las ideas más básicas sobre lo que son registros de propiedad intelectual industrial. No quiero aquí empezar a liarme con temas jurídicos y legales muy concretos porque creo que lo importante es tener una idea sobre todo estratégica en un primer momento. Dicho esto,
Tema de vigilancia de competencia. Bueno, en las siguientes 3 diapositivas he listado o identificado 3 herramientas, que las 3 herramientas son de libre acceso, gratuita para cualquier interesado, son fuentes fiables y además se actualizan regularmente en el tiempo. ¿Y para qué sirven? Bueno, pues son bases de datos que al final lo que se puede realizar son búsquedas de registros o solicitudes de derecho de propiedad industrial y así podemos ver qué es lo que está registrando la competencia. Esta primera base de datos está relacionada con marcas, es TemeView, ¿de acuerdo? Por ejemplo, departamentos de marketing, en el momento que están haciendo o elaborando algún tipo de proyecto de naming. Departamentos comerciales que están estudiando a ver si entran en un nuevo mercado con un producto o servicio. Pues pueden buscar a ver si la marca de su producto o servicio en un territorio concreto está registrada por parte de un tercero o hay algún tipo de registro que sea similar, aunque no sea idéntico. Lo mismo, pues, con el tema de diseños. Design View, muy similar. Lo único que aquí realmente la búsqueda no es tan intuitiva. No obstante, existe el parámetro de búsqueda de titular, así que si ustedes ven que, por ejemplo, alguien está comercializando en el mercado un producto con un diseño similar o idéntico al suyo, pues, por ejemplo, aquí, buscando por la denominación social, podrán ver todos los registros relacionados con la sociedad. Pues bueno, esto sí que es más que para marketing, es más para pues departamentos de diseño de producto, igual que el tema de patentes, ¿no? Diseño de producto, departamentos de I+D. SpaceNet, en este caso. Aquí lo que se pueden es realizar búsquedas sobre modelos de utilidad y patentes solicitados y registrados. Y aunque es cierto que, por ejemplo, esta base de datos es de la Oficina Europea de Patentes, tanto en las dos anteriores como en esta, aparecen registros aquí mundial, o sea, aquí sale todo, y en la anterior, si no es todos los países del mundo, es casi todos. Es decir, son ya lo decía, fuentes fiables y que se usan diariamente por profesionales. Dicho esto, en un intento de sintetizar un poco lo que hemos comentado y en atención, por ejemplo, a un producto de software, ¿de acuerdo? O sea, en un producto de software se puede relacionar o vincular a distintos activos intangibles. Cuando una empresa está desarrollando desde un momento inicial un software, seguramente con lo que empezará es con un conocimiento técnico, es decir, documentos, archivos, ficheros que van a crear y, bueno, desarrolladores, ingenieros informáticos y demás. Luego, cierto es que, por ejemplo, dentro de este conocimiento técnico, pues podemos tener el código fuente, objeto. No obstante, será una parte, ¿de acuerdo? Es decir, lo que hay que tener en cuenta es que este conocimiento o know-how, que se llama, ¿de acuerdo? Abarca mucho conocimiento que no sabemos si lo vamos a poder explotar hoy o el día de mañana, pero lo que está claro es que comprenderá más que el código fuente e incluso el día de mañana de este conocimiento técnico puede ser que tengamos suficiente documentación, información técnica para que podamos preparar una solicitud de registro de patente o un modelo de utilidad. Y en todo caso, lo que sí que yo creo que las empresas es fundamental que se acostumbren es que el 100% de este conocimiento técnico, independientemente que se vaya para una patente el día de mañana, que el día de mañana se vaya a código fuente, hay que mantenerlo en secreto. Y eso pasa por lo que hemos comentado antes del tema de los contratos de confidencialidad y medidas técnicas de seguridad. ¿De acuerdo? Y también lo digo, acostumbrarse a tener buenos protocolos de seguridad y a gestionar bien esta información confidencial, el día de mañana solo puede aportar beneficios, porque al final volvemos a lo mismo. ¿Qué implicará? Pues que la empresa tendrá mucho mejor identificados cuáles son los activos intangibles de la empresa, porque de aquí puede ser que resulten, bueno, dos activos intangibles o innumerables y muchas veces ni se tienen identificados. Bueno, dicho esto, también puede implicar tema de conocimiento empresarial. Por ejemplo, temas de listados de clientes
o lo que está ahora desde hace unos años tan de moda, datos personales, paquetes de datos personales. Los paquetes de datos personales pueden ser objeto de transferencia o cesión y, por tanto, de aportar un retorno económico a la empresa. ¿De acuerdo? Estos conocimientos empresariales que normalmente se generan cuando ya se está explotando el software, eso también es cierto, pero bueno, en todo caso, lo que me interesa aquí es decir que normalmente este conocimiento empresarial se almacena en bases de datos. Y quiero que tengan en cuenta que la ley de propiedad intelectual protege un derecho sui generis precisamente relacionado con bases de datos. Así que ténganlo en cuenta también, pues por si el día de mañana la base de datos que, por ejemplo, contiene un listado de clientes o datos personales, pues puede considerarse un activo relevante para la empresa. Seguimos. Signo distintivo. Esta es la fácil. Signo distintivo. En casos de software, normalmente es el logo. O sea, es el logo que va a identificar el software en el mercado. Y esto pues se protege a través del derecho de marca. Interfaces gráficas del software. Aquí pues podemos tener una doble protección. Tema básico que hablábamos de propiedad intelectual, en tanto que se puede considerar una obra artística, siempre que reúna los requisitos de originalidad. Y luego también se puede estudiar a ver si se puede reforzar esta protección inicial a través de la figura del diseño industrial. Y finalmente, el tema del código fuente y objeto. Tema código fuente y objeto, derecho a propiedad intelectual. ¿Qué es lo que sabemos del derecho a propiedad intelectual hasta ahora? Que no se necesita registro para adquirir el derecho. ¿Qué sabemos también del código fuente objeto? Que nunca se acaba de desarrollar. Eso es algo que está en constante modificación, actualización, ¿de acuerdo? Por tanto, no sé hasta qué punto creo que tiene mucho sentido registrarlo, sino que yo pienso que en este caso, y sobre todo teniendo en cuenta que la protección de propiedad intelectual es muy débil, lo ideal y lo que se aconseja desde el despacho es usar soluciones tecnológicas. ¿Por qué? Porque la solución tecnológica ya desde un primer momento lo que te permite es poder certificar que en una fecha concreta se ha fijado el código fuente objeto en un soporte digital. Es decir, que el día de mañana, si tú tienes que hacer valer el derecho, lo puedes declarar o probar a través de esa certificación. Igualmente, muchas de estas también de soluciones tecnológicas, ¿qué implica? Pues que se puede comprobar o se puede limitar o controlar, más bien dicho, el acceso al código fuente, el uso que se le da al código fuente y la integridad del mismo. Pues bien, esto es a grosso modo y una idea general de todo lo que quería decir. Sé que se puede profundizar en cualquier elemento de los tratados hasta el infinito. Y en este sentido, cualquier cuestión que vosotros deseéis comentar, pues me mantengo a vuestra disposición y le cedo el testigo a Enrique. Gracias. Bueno, Xavier, pues muchas gracias. Me ha encantado el concepto de monopolio. La verdad es que al final es un concepto muy potente el de monopolio porque creas efectivamente un monopolio en un área concreta y yo creo que eso es una visión muy gráfica de lo que supone una protección de este tipo, ¿no? Esa palabra que tiene a veces un poco un concepto peyorativo en determinados entornos, pero que una compañía pueda tener un monopolio en un área es una ventaja competitiva muy potente. Sí. Y lo que voy a ir, vamos a adelantar un poquito. Yo voy a seguir un poco pues el desarrollo de la sesión, centrándome un poquito más en la protección del código fuente y otros activos de software, una actividad que desde mi compañía pues lo llevamos haciendo ya muchos años y la verdad es que no os imagináis la cantidad de compañías de software que nos encontramos que no protegen ese software. Como bien ha dicho Xavier, es una protección, pues, la que nos da la ley, es una protección intelectual, no requiere de un registro, que esto es otro concepto súper interesante, es decir, yo por el mero hecho de programar un código fuente, pues soy su autor, pero no es tanto el problema la autoría, sino la prueba, ¿no? Que es un poco ya
lo complicado en este tipo de activos. Como os decía, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Yo creo que los ejemplos siempre nos ayudan. En el mundo de la prueba, pues imaginaros que yo tengo una compañía de software y sin darme cuenta me hackean la oficina o incluso un empleado se lleva parte del software o cualquier tipo de circunstancia y ese software acaba en manos de otra compañía. A lo mejor no lo ha robado ella directamente, lo publican en internet, total, que acaba en otra compañía y aparece un software igual en otro país, pero es que el software le han cambiado solo el color, 4 cositas y hay una empresa que está comercializando ese software, ¿no? Pues nosotros como CEO de la compañía vamos a ir corriendo a un abogado y le vamos a decir, oye, que ha aparecido una compañía que utiliza mi software y es que es clavado, es que vamos, es que es el nuestro, que le han cambiado 4 tonterías, ¿no? Pues lo que nos va a decir el abogado es qué pruebas tienes de que tú eres el autor de ese software, de que lo hiciste en tal fecha. Es decir, la ley te declara autor, pero es que la otra compañía va a decir que el autor son ellos, que los autores son ellos, ¿no? Entonces, al final es un problema de prueba. Cuantas más pruebas, mejor, efectivamente. Y hay de tipo público y privado, ahora las comentamos. Como bien decía Xavier también, en ese tipo de pruebas, que generalmente se hace mediante depósitos o en registros públicos o privados, pues se puede no solo depositar el código fuente, sino otra serie de documentos que lo que nos gustaría que el abogado tuviera el día de mañana, ¿no? Para demostrar esa autoría, esa anterioridad, esos documentos que han ido a lo largo del desarrollo, desde que empezó la idea, pues todo ese tipo de documentación, no solo el código fuente, es interesante registrarlo a efectos de generar más pruebas para el día de mañana pues tener una situación de, como bien decía Xavier, de monopolio sobre ese activo. Y de ámbito internacional, porque efectivamente el software, pues cada vez más, bueno, yo no diría ya cada vez más, sino es totalmente internacional ya, ¿no? Las empresas compiten contra otras empresas, no solo de su país, sino de todos los países a nivel mundial. Y lógicamente tenemos que tener esa estrategia de protección a nivel internacional, pues, y entonces podemos utilizar medidas o registros locales, pero también podemos acudir a registros más internacionales que nos den soporte en otras jurisdicciones, porque muchas veces el juez de otro país pues va lógicamente a valorar las pruebas en su criterio según su legislación, pero generalmente pues van a ser más pruebas. Cuantas más tengamos, pues mucho mejor en nuestra estrategia. Aquí os pongo un pequeño esquema, es gráfico, pero para que veáis que este tipo de registros, pues podéis, especialmente en el caso de los registros privados, pues podéis depositar, que así se llama, pues casi cualquier activo. Al final es un tercero que dice, un tercero de confianza que da fe que en tal fecha pues me has depositado una base de datos, un software, una obra, una aplicación móvil, documentación o creaciones 3D. Toda esta estrategia, lógicamente, lo ideal es coordinarla con un experto en propiedad intelectual y diseñar, oye, cuál es mi estrategia, cuál es mi defensa, qué documentación debería depositar del software, etcétera, ¿no? Es interesante coordinarlo y tener la mayor protección posible. Referencia especial al software de terceros. Y bueno, ¿qué es el software de terceros? Bueno, el software que hace un tercero, una compañía tercera. Tenemos claro que hay unas licencias comerciales, pues que son las que todos entendemos. Pues yo compro un software, me dan una licencia con una serie de restricciones y permisos, pero quería hacer un poquito hincapié en las licencias, en el software de terceros de código abierto, también llamado en inglés open source, que fijaros, ahí os pongo el dato, más del 80% del código fuente que se utiliza hoy en día por las compañías, por las empresas, es open source. ¿Qué es este tipo de código? Porque el código abierto pues parece, y de hecho muchas veces lo escucho como que todo es abierto, todo lo puede utilizar todo el mundo, y esto es un error y como gestores de este tipo de compañías tecnológicas tenemos que tener muy, muy en cuenta que hay tipos de licencias, hay que ver qué tipo de software
open source estamos utilizando en nuestros desarrollos. Hay licencias, tampoco vamos a entrar en detalle, pero lo que os tenéis que quedar en mente es que no todo es gratis ni permite todos los usos, sino que al revés tenemos que ser conscientes de qué tipo de licencia hay, qué nos permite, qué nos permite o qué obligaciones nos implica. Yo os pongo un ejemplo, hay tipos de software que dice, bueno, pues aquí tienes este código fuente que puedes utilizar de esta manera, incluso bastante amplia, ¿no? Comercialmente, etcétera. Pero si evolucionas este software o lo mejoras, tienes que volver a compartir ese software con la comunidad. Igual que a ti te han dado ese software, pues tienes que volver a revertirlo. Bueno, pues esto es crítico, es muy importante saber qué esto implica, porque determinado software incluso empiezas a mezclarlo con tu software y puede llegar a intoxicar tu software en términos de los que estamos hablando, ¿no? Entonces, sí es muy importante saber las licencias, controlarlas, tener internamente en la compañía pues, procesos de auditoría regulares, evaluación de riesgos, contar con profesionales que nos ayuden a interpretar las licencias, el alcance, lo que nos permite o no nos permite hacer, revisar los contratos que tenemos, incluso los proveedores, ver qué tipo de software open source están utilizando, si ese software puede revertir en nuestra compañía. Y luego que sepáis el concepto de Tech Due Diligence, de IP Due Diligence, en un proceso de inversión cada vez más se está analizando y buscando este tipo de software. Os voy a contar un caso real. Hace meses una compañía de coches que tiene una estrella, que son coches de lujo, de lujo, de un nivel alto, pues tenían un software que desarrollaban para el coche y de repente un día pues se han visto obligados a compartir parte del software del coche porque contenía parte de open source de ese tipo de código que les obligaba a compartirlo, ¿no? Imaginaros el problemón y el problema desde el punto de vista estratégico de la compañía de tener que compartir ese conocimiento con todo el mundo. Lo peor es que lo compartes con tus competidores, ¿no? O sea, fijaros lo importante que es y los relevantes efectos estratégicos tener controlado este tipo de software. Y luego quería hacer también mención al software as code, que es una figura que en los últimos años también está incrementándose su uso por parte de las compañías de software, especialmente desarrolladores, porque es una figura que tiene una relación directa con la propiedad intelectual y es muy interesante. Bueno, el software as code, ¿qué es? El software as code es, vamos a un ejemplo también. Imaginaros que mi compañía desarrolla software y mi software pues lo alquilo por licencias a otra compañía. Imaginaros que estoy hablando con un banco y mi software lo va a utilizar ese banco. Y puede ser que los abogados, los gerentes del banco digan, oye, pero es que la compañía que hace este software es una empresa pequeña y si desaparece, pues ahí puede haber un problema incluso de tipo comercial, ¿no? De falta de confianza en la compañía. Pues el software as code nace, entre otras funciones, pues por ejemplo, para eso. La compañía desarrolladora de software depositaría una copia del código fuente en un agente escrow, en este caso Voltinum, que mi compañía hace este servicio y el agente de escrow es de tercero de confianza y está en el medio de la relación entre el proveedor y el cliente. Y en el caso de que el proveedor, que es la compañía de software, quebrara, pues el cliente, en este caso el banco, podría acceder a una copia del código fuente. ¿Qué relación tiene con la propiedad intelectual? Pues cuando el proveedor hace ese depósito para el software escrow, está generando una prueba más de la autoría, está plasmándose en un contrato quién es el dueño de esa tecnología, quién la va a usar, etcétera, ¿no? Entonces es como un depósito a efectos de propiedad intelectual y viene muy bien, aparte que primero clarifica quién es el autor y el dueño de esa licencia, el autor de ese código fuente, lo protege desde ese punto de vista generando pruebas y además le ayuda a la compañía a realizar más ventas porque el miedo de la compañía, digamos, cliente o final de que la compañía que genera el software le pueda pasar algo, pues
se elimina, ¿no? Entonces, de alguna manera conservas la titularidad, refuerzas esa estrategia de propiedad intelectual y das tranquilidad al cliente. También os comento rápidamente una figura más nueva del software escrow, que es una modalidad que es muy interesante, en la cual el software escrow generalmente se firma con cada cliente un contrato. Bueno, pues hay una modalidad en la cual el proveedor se adelanta y hace un depósito genérico, introduce una cláusula en su licencia diciendo todo aquel cliente que utilice mi software tendrá un derecho de acceso en virtud de este acuerdo de software escrow y se deposita también el código fuente en el agente. Con lo que ese acto, pues estamos fortaleciendo la prueba de efectos de propiedad intelectual, de derechos de autor, y estamos generando una herramienta de ventas. Generalmente este tipo de operaciones se hace en el sector B2B, entre empresas, pero bueno, que conozcáis esta figura que es muy útil a efectos de empresas que desarrollan software. Y luego también quería hacer una pequeña mención a los procesos de inversión y la propiedad intelectual, porque al final fijaros que desde el principio Xavier hablaba de valor, de poner en valor, de proteger, y cuando las compañías, sobre todo pues más tempranas, están acudiendo a procesos de inversión y no tanto rondas iniciales, sino las siguientes, pues lógicamente el valor de los activos cada vez cuenta más. Y ahí no nos olvidemos que tanto patentes, marcas, todo este tipo de activos van a estar encima de la mesa, van a incrementar el valor, porque no olvidemos que el inversor huye del riesgo y cualquier problema que pueda tener nuestra compañía por falta de esos activos o porque nuestra compañía pueda vulnerar determinado derecho o determinada patente de otra compañía. Entonces, toda esa protección, cuanto mejor lo llevemos organizado y pensado, pues la inversión y la relación con los inversores va a ir muchísimo mejor y además va a defender el valor más alto de la compañía, tanto si estoy en una fase de inversión como de venta. Y luego haceros también una mención, que ya antes lo había comentado, las Tech Due Diligence, que cada vez se hacen más. Digo Tech Due Diligence y IP Due Diligence porque están muy relacionadas, sobre todo cuando se hacen en el sector software. Cuando un inversor quiere invertir en una compañía, generalmente hay un proceso de due diligence, de auditoría, en la cual pues, se mira aspectos legales, comerciales, de muchos tipos. Pero en una empresa de software, yo os aseguro que a lo mejor en inversiones más pequeñas, pues es un tema que se pasa un poco por encima, pero cuanto mayor es el monto de inversión, a partir de 1 millón de euros, generalmente las Tech Due Diligence y de propiedad intelectual se hacen cada vez más y de una forma más rigurosa. Y además os cuento algún detalle para que veáis el nivel que se va a llegar y lo preparados que tenemos que estar. Por ejemplo, a efectos de software, las Tech Due Diligence actuales escanean el software. Con unos sistemas escanean los millones de líneas en pocos segundos y detectan licencias de open source, cuál es la licencia. Incluso pueden ser capaces de detectar, en nuestra compañía lo hacemos, software open source que haya sido modificado. Es decir, intentando que no parezca que estoy utilizando determinado software, pues eso también se detecta, ¿no? Entonces, como gerentes, emprendedores, tenemos que ir preparando esa idea. La propiedad intelectual es relevante si estamos cerca de una fase de inversión con más razón. Tenemos que llevar los deberes hechos y cuando estemos en una due diligence y nos propongan un análisis de tecnología o una auditoría de propiedad intelectual, pues tengamos todos los activos bien detectados, protegidos, ordenados, con un sentido y una proyección de la protección. Y os aseguro que la relación y el punto de partida con el inversor es totalmente distinto. Lamentablemente es frecuente muchas veces que se le pregunta a un emprendedor o a una empresa de tecnología, al CEO, tu tecnología es buena, es innovadora y lógicamente la contestación es siempre por supuesto, es una tecnología puntera, innovadora, es lo mejor que hay en el mercado. Bueno, y si hablamos de cosas que están de moda como inteligencia artificial, pues imaginaros, ¿no?
Y la segunda pregunta que hace el inversor es, bueno, cuéntame cómo la tienes protegida, qué tipo de, tienes patentes, marcas, cómo lo tienes organizado, la propiedad intelectual del software. Y nos quedamos un poco sin saber qué decir, pues lógicamente estamos mostrando que si uno cree que lo que tiene entre manos vale, lógicamente es consecuente, una consecuencia lógica la de protegerlo, ¿no? Entonces tú no puedes llegar a un proceso de inversión con un activo diciendo que es, bueno, que es buenísimo, que es innovador, y luego cosas que puedes proteger, o hay cosas más complicadas, pero cosas que puedes hacer no las haces, ¿no? Entonces es importante tener esto en mente, saber que cuanta mayor inversión y mayor nivel, la due diligence que nos van a hacer es más profunda y que, por supuesto, en concreto en el tema del software van a sacar absolutamente todas las licencias. Los sistemas que hay ahora pues son muy potentes. Así que nada, bueno, se nos van yendo los minutos. La verdad es que estos son temas muy generales, pero bueno, yo creo que es importante tener en mente estos conceptos, ya digo, no para ser abogados de propiedad intelectual, que lo nuestro en su caso será pues gestores, CEOs o sacar adelante la empresa, pero sí tener en mente, primero, que hay que tener una estrategia de propiedad intelectual que nos va a ayudar con la compañía, con el valor y que nos va a ayudar en las rondas de inversión. Esto es fundamental. Y por mi parte, pues esta es la parte un poco que tenía prevista. No sé si Xavier quieres añadir algo. Sí, bueno, que estoy totalmente de acuerdo, sobre todo pues dándole énfasis al tema de uso de soluciones tecnológicas para, pues, sobre todo, ¿no?, el código fuente, código objeto, que al final es un activo principal del software. Lo que decías tiene una protección a través de propiedad intelectual, por lo que es interesante intentar mantenerlo en secreto. Es interesante poder hacer a través de tercero el tema de certificar fecha de fijación, sobre todo teniendo en cuenta que va a ir actualizándose. Por tanto, claro, de nada sirve hacer un único registro y que al cabo de 5 años, claro, es que es un producto totalmente distinto, ¿no? Entonces, yo creo que estas herramientas son importantes para proteger y añadir valor, pero es que también puede servir a la hora de explotar ese activo. Es decir, si tú el día de mañana formalizas o tienes intención, que como la mayoría de los casos, de licenciar ese software, pues esas certificaciones ya las puedes usar también de alguna forma como objeto de ese contrato de licencia. Entonces, pues bueno, yo todo lo que sea medidas tecnológicas, que además, en mi opinión, relación calidad-precio, o sea, no suelen tener ninguna relevancia. O sea, hace unos años íbamos a un notario y eso sí que ya te lo planteabas distinto, ¿no? Lo que era levantar un acta y demás, pero a fecha de hoy yo pienso que sin lugar a dudas aportan, pues lo que hablábamos, ¿no?, más valor que el precio que el consumidor o el usuario paga. Sí, efectivamente. Aunque es un poco hablar de mi libro, pero os comento que en Boltinum tenemos un registro de activos de este tipo, para los que queráis registrar, y adaptado un poco a la realidad, porque es lo que decía Xavier, que hace años se llevaba al notario pues los documentos o el DVD o el CD, y lógicamente el software que estábamos registrando pues se iba a quedar en la versión 1 o en la versión que fuera. Incluso imaginaros pues, dónde iba a quedar ese DVD, si el día de mañana se podía estropear. Entonces, eran activos que tradicionalmente pues, no estaban los registros o los notarios preparados para ello. Y con el registro en terceras partes ya preparadas para este tipo de activos, pues puedes actualizar el software casi en tiempo real y tener el último registro con las certificaciones de todas las versiones. Es una herramienta muy ágil y muy sencilla y además con un coste muy bajo, en el cual te puede facilitar esa generación de pruebas para defender todo tu autoría, las versiones, el contenido y la evolución del software. Así que nada, a vuestra disposición. Preguntan en el chat si es posible descargar la presentación. Vamos a enviar una copia de la presentación y una copia de la grabación de la sesión a los asistentes y sobre todo a un montón de gente que nos ha comunicado que no podía asistir pero que querían
tener acceso a la copia, a la grabación, perdón, de la sesión. Si tenéis alguna pregunta, es el momento, algún comentario, alguien que quiera compartir o tenga alguna duda. Soy consciente de que hemos tocado temas, muchos temas y temas complejos, pero bueno, si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario, a vuestra disposición. Sin divulgar información confidencial. Sin divulgar información confidencial. Oye, y Xavier, me ha encantado el concepto de monopolio. Yo creo que es un concepto muy potente que nuestros emprendedores tienen que tener en mente, porque cuando uno acude a un mercado a vender sus servicios y productos, una de las cosas que echa en falta es la ausencia de monopolio, ¿no? Es un campo virgen y todos tus competidores van a utilizar todas las herramientas para que colocar sus productos y servicios, ¿no? Y entonces que puedas tener una parcela en la que tu compañía pueda tener una ventaja competitiva me parece súper potente. Es una idea que la verdad es que voy a utilizar, voy a robarte, porque creo que es un concepto que todos tenemos que tener en mente. Vale la pena tener esa pequeña parcela en la cual tu compañía está un poquito por encima, ¿no? Con respecto a los demás. El tema de los NDA me ha encantado también. Es cierto la cantidad de contratos de confidencialidad que firmamos sin hacer un detalle más concreto de qué vamos a compartir, ¿no? Y es algo genérico que luego, Sí. cuando hay algún problema, ayuda a que en ese contrato hayamos detallado algo más todo lo que vamos a compartir, ¿no? Así que nada, bueno, veo que no hay consultas, pues si os parece a todos, si te parece, Xavier, pues damos por terminada la sesión. Lo que me queda es agradeceros a todos vuestra asistencia, a los que nos están escuchando en la grabación, pues sentimos no haberos tenido aquí, pero por lo menos os podemos mandar una copia de la grabación. A ti, Xavier, muchísimas gracias por tu atención y tu tiempo y tus conocimientos, que nos han dado una visión, la verdad es que, aunque general, pero muy interesante para que todos los CEOs de las compañías lo tengan en mente y puedan, pues puedan proteger esa parte de esa compañía que a veces lo dejamos a veces a un lado porque pues no es importante, ¿no? El día a día nos come, pero sí es cierto que si queremos construir una compañía potente, tenemos que pensar en esa área y dedicarle tiempo y recursos. Así que nada, gracias a todos, gracias Xavier y nos vemos A en la disponer próxima. lo que necesitéis, Ricardo, gracias por contar conmigo y lo dicho, estoy de acuerdo y sobre todo hay que tener nada como pincelada final en cuenta que al final, si una empresa está generando, desarrollando activos intangibles, que los monopolice, ¿no? Solo puede acabar siendo su problema. Es decir, que primero ser consciente y si el día de mañana decide no llevar a cabo alguna protección o registro, pues perfecto. Pero puede ser que el día de mañana quiera y no pueda porque no cumple con los requisitos o directamente lo que puede significar es que un valor que ha generado no le va a conseguir un retorno y eso es perder dinero y yo creo que al menos a fecha de hoy a ninguna empresa pues le interesa eso, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. Bueno, pues nada, un saludo a todos, que paséis buena tarde y nada, nos vemos en la próxima. Igualmente, Enrique, un saludo a todos. Un saludo, hasta luego.